nombre es Erika Guevara Rosa, soy directora para las Américas de Amnistía Internacional. El día de hoy me encuentro desde Asunción, Paraguay, para presentar nuestro informe Son niñas, no madres, medidas para poner fin a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y a la maternidad forzada de niñas en Paraguay. Este informe es el resultado de 3 años de investigación. Desde el año 2019 iniciamos una investigación con el apoyo de nuestra oficina de Paraguay, pero también de un grupo de profesionales en la psicología, en la educación, en el acompañamiento de niñas, de niños y adolescentes sobrevivientes de abuso sexual y particularmente de niñas que han resultado embarazadas como este abuso sexual. Este informe es también parte de una campaña regional, Son niñas, no madres, que busca no solo llamar la atención y concientizar sobre la grave crisis de abuso sexual y de maternidad forzada que enfrentan las niñas y las adolescentes en nuestra región, sino también es un llamado de atención, un llamado de alerta a los estados para que cumplan con sus responsabilidades internacionales de prevención, atención, de justicia y reparación de sobrevivientes de abuso sexual y particularmente de niñas que como resultado de estos abusos, de esta violencia sexual, tienen que llevar maternidades forzadas, tienen que llevar a embarazos no deseados a su fin. Este informe, que lleva 3 años de elaboración, que ha sido interrumpido también por la pandemia de COVID-19, que además ha venido a exacerbar las condiciones de violencia que enfrentan las niñas y las adolescentes en Paraguay, muestra cómo la crisis en el país es una crisis no solo exacerbada por las condiciones y el contexto de violencia, sino también por la poca respuesta o la inadecuada respuesta de las instituciones del Estado, a pesar de algunos avances legislativos y de políticas públicas que lamentablemente no han surtido efectos transformadores para afectar positivamente la vida de niñas y adolescentes en el país. La magnitud de la violencia que enfrentan las niñas y adolescentes en Paraguay es verdaderamente alarmante. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, hay 12 casos de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes que se reportan diariamente. Pero las personas expertas en la materia establecen que de cada 2 casos que se conocen, por lo menos hay 10 casos más que no han sido reportados. En ese sentido, estaríamos hablando que formalmente existen 4.380 denuncias al año de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, pero que los casos no reportados podrían ascender hasta 21.900 casos de abuso sexual. Y muchos de estos casos de abuso sexual, según la información de nuestra investigación, resultan en embarazos no deseados y sobre todo de niñas menores de 14 años. Entre el 2019 y el 2020, más de 1,000 niñas menores de 14 años dieron a luz como resultado de una violación. Y tan solo en el año 2019, 12 adolescentes entre 15 y 19 años, 12,000 adolescentes entre 15 y 19 años dieron a luz, muchas de ellas también resultado de la violencia sexual que enfrentan. Nuestra investigación encuentra que a pesar de algunos avances legislativos en materia de prevención y atención del abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, esta respuesta ha sido insuficiente para atender la grave crisis que enfrenta el país en esta materia. A pesar de la adopción de la Ley 6202, que busca precisamente ser una guía para las autoridades del Estado en la atención del abuso sexual, vemos que a pesar de que esa propia ley establece la necesidad imperiosa de tener una ruta única de atención, esta ruta de intervención interministerial para la atención integral de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, esta no se ha puesto en marcha, lo que produce una victimización secundaria
por parte de las sobrevivientes, de las niñas sobrevivientes de abuso sexual, que muchas veces se ven enfrascadas en un laberinto de obstáculos para poder recibir la atención adecuada y acceder a mecanismos de justicia y reparación. Estas niñas son sometidas a múltiples interrogatorios, tienen que dar testimonio de este abuso a la que fueron sujetas con muchas entidades del Estado, desde la Defensoría, el Ministerio Público, los diferentes ministerios que están involucrados en la atención o que deberían de estar involucrados en una atención integral para responder a las necesidades de las sobrevivientes de abuso sexual y que lastimosamente pues eso no es una realidad porque siguen enfrentadas a este laberinto de obstáculos. Es importantísimo mencionar que en ese contexto también se ha normalizado la violencia. Conocemos de casos testimoniales en nuestra investigación de proveedores de personal técnico especializado que dieron cuenta en sus relatos a Amnistía Internacional que muchas veces no se toma en consideración ciertos contextos que propician el abuso sexual, la violencia sexual en contra de niñas, como es el caso del criadazgo, que es esta situación en donde niñas muy pequeñas, inclusive estamos hablando de niñas de entre 9, 10, 11 años, se ven expuestas a situaciones y contextos de violencia permisible porque son enfrentadas a labores domésticas forzadas, es decir, se les lleva a domicilios en donde tienen que proveer de trabajo doméstico, en donde prácticamente están en situación de esclavitud laboral porque además no se les permite salir porque ni siquiera se les paga un salario digno porque la prestación del trabajo doméstico lo hacen en intercambio a poder vivir en estos domicilios, a recibir alimentación, y que en estos escenarios es muy propicia la violencia sexual sin que las autoridades tengan medidas de prevención o inclusive de respuesta frente a potenciales denuncias de quienes pueden identificar este tipo de violencia y que inclusive es personal técnico especializado, profesional, que hace parte de diferentes instituciones del Estado. Por otro lado, claramente nuestra investigación establece la falta de prevención que las entidades del Estado hacen para prevenir la violencia sexual y que esta particularmente está vinculada a la falta de una educación integral en sexualidad que, a pesar de que es reconocida en la legislación paraguaya, el Ministerio de Educación, a través de algunas resoluciones, no solo ha hecho un retroceso enorme en materia de educación integral en sexualidad, prohibiendo que esta educación tenga una perspectiva de género o prohibiendo, por ejemplo, a través de una resolución en el año 2019, que se pudieran establecer las guías de docencia pertinentes para asegurar una educación integral en sexualidad que ayude a la identificación de casos de violencia sexual, pero que también entienda que las niñas, los niños y adolescentes son sujetos de cambio, agentes de cambio, que con la información pueden tomar decisiones acordes a su edad y acordes a sus necesidades en cuanto a su propia sexualidad. Así es que en ese sentido de la falta de prevención está vinculado también a una falta de atención integral cuando sobre todo las niñas que resultan embarazadas por la violencia sexual se ven enfrentadas a una victimización secundaria, pero también son obligadas a llevar a cabo estos embarazos no deseados. Muchas veces son sometidas a tener estos embarazos en centros de acogida privados que están a manos de algunas organizaciones religiosas que les obligan a tener estos embarazos no deseados, a llegar al fin de estos embarazos, pero también a tener una relación con el recién nacido, la recién nacida, provocando también algunos daños psicológicos y emocionales que no son atendidos a través de las autoridades y de las entidades especializadas. En este sentido, que este informe pretende ser una herramienta que coadyuve a los esfuerzos de las entidades del Estado, de los profesionales de la salud, de los profesionales de la psicología, de quienes han acompañado la causa por la justicia y reparación en los casos de niñas abusadas sexualmente que han sido obligadas a llevar a cabo estos embarazos no deseados. Y este instrumento tiene una serie de recomendaciones para diferentes entidades del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del propio Congreso y el Poder Judicial, para que se pueda tener una atención integral.
Y solo para resumir nuestras recomendaciones. Primero, en términos de prevención, nuestra principal recomendación es que se establezcan programas de educación integral en sexualidad para garantizar una prevención de la violencia sexual, pero también para dar herramientas de empoderamiento a niñas, niños y adolescentes para que también puedan ser partícipes en la toma de decisiones. En cuanto a la atención, le solicitamos a las autoridades del Estado, sobre todo el Poder Judicial, que se establezca esta ruta de intervención interministerial para la atención integral del abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, precisamente para evitar la victimización secundaria y para garantizar que haya una atención que cumpla no solo con los estándares internacionales, sino que también sea una atención propicia para que las niñas, niños, adolescentes, sobrevivientes de abuso sexual puedan contar con las herramientas y la respuesta estatal para que puedan tener un proyecto de vida digna a pesar de la violencia a la que han estado sometidas y sometidos. Y por último, en términos de justicia y reparación, también hacemos un llamado a las autoridades del Estado para el establecimiento de programas integrales de atención, tanto en el acceso a la justicia como la reparación, que incluye el ejercicio fundamental de derechos que se ven afectados con el abuso sexual y sobre todo en el caso de las niñas y adolescentes que resultan embarazadas, como es el acceso a la educación, el acceso a un proyecto de vida digno, en donde también las niñas y adolescentes puedan aspirar a reparar el daño que se ha generado por la violencia sexual y el embarazo no deseado, y que también las autoridades garanticen el acceso al aborto legal y seguro, sobre todo porque estas niñas y sus vidas y salud corren riesgo, así como lo plantea la propia legislación en términos de acceso a aborto legal y seguro en el país. Por último, quisiera yo hacer un llamado a la acción. Este es un informe doloroso, devastador, que representa una realidad que viven miles de niñas y adolescentes, niñas, niños y adolescentes que son sobrevivientes de abuso sexual y particularmente de niñas menores de 14 años que como resultado de este abuso sexual han resultado embarazadas. Y por ende hacemos un llamado a la acción de toda la sociedad paraguaya y la sociedad del mundo para que se unan a Amnistía Internacional en el reclamo al Ministerio de Educación y Ciencia para que establezca la educación integral en sexualidad como una medida de prevención, y para todas las entidades del Estado para que atiendan este asunto, esta crisis, con la urgencia de vida para poder salvar la vida de niñas y adolescentes que hoy día están sometidas no solo al abuso sexual, pero también a la violencia estatal que no responde a sus necesidades. En este momento, cuando terminamos la conferencia de prensa, estamos tomando el bus de los derechos de Amnistía Internacional Paraguay para hacer entrega a las autoridades del Estado de nuestro informe Son Niñas No Madres. Estaremos como primera parada en el Palacio de Gobierno para hacer entrega al presidente Mario Abdo Benítez de este informe y a los diferentes ministros y ministras y los diferentes poderes del Estado para tomar acción frente a esta situación. Muchas gracias por acompañarnos y les invitamos a descargar nuestro informe a través de las páginas de internet de Amnistía Internacional Paraguay y todas nuestras redes y canales de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde podrán acceder a toda la información. Muchas gracias.